Ecuatorianos, 12 de abril del 2026. Ya nada nos sorprende en estos tiempos, ya nada es novedad. Mientras tengamos un presidente, el campeón de los mentirosos, porque es un presidente que miente descaradamente. En campaña se mostró como el Salvador. Mencionó que jamás tocaría los precios de los combustibles. Hoy amanecemos con esta desagradable noticia: el golpe directo a la economía popular de los ecuatorianos. Imagínense, gasolina extra y Ecopaís, 3,024 centavos de dólares. Diésel, 2,962 centavos de dólares. Gasolina super, 4,57. Como a estos gobiernos les gusta ser capitalistas y les gustan hablar de precios internacionales, nos quieren poner a nivel de Estados Unidos, pero con sueldos miserables de 450 dólares. Esto es lo que sucede en el Ecuador. Un presidente que responde al Fondo Monetario Internacional, no responde a la realidad de los ecuatorianos. Un presidente que no ha tenido la capacidad de afrontar la realidad de los ecuatorianos. Con estos precios, sabemos que hoy estamos resistiendo, sobreviviendo, pero para algunos burócratas que viven como parásito del Estado, no les interesan las decisiones de este gobierno que está destruyendo la economía y la estructura política de los ecuatorianos. Hay que decir las cosas tal como son. No podemos fingir. Nuestra lucha diaria a favor de nuestra soberanía tiene que hacerse sentir a través de estos medios, si es en las calles, si es necesario. Un gobierno que está dispuesto a entregar la soberanía al gobierno de los Estados Unidos. Lo ha demostrado. Hoy, un Ecuador con una sobredeuda y ya no sabe de dónde sacar los recursos, porque todos los créditos ha invertido en bonos para comprar la conciencia de los ecuatorianos. Y hoy las consecuencias los estamos pagando todos. Este es el gobierno de las mentiras. Pero se atreven a adelantar las elecciones porque saben lo que va a suceder en meses posteriores. Se verá en la obligación de subir el gas doméstico, porque no tiene cómo más responder a las obligaciones del Fondo Monetario Internacional. ¿De dónde más? Ya ha hecho, ya ha deshecho y obediente al Fondo Monetario Internacional, hoy ha sometido al Ecuador al precipicio. A reaccionar ecuatorianos, porque no se trata de ideologías, se trata de realidad, se trata de verdad. Saludos.